Hola, ¿qué tal de nuevo a todos? Por aquí estamos listos para una nueva clase. El día de hoy vamos a estar hablando o estudiando un poquito sobre los verbos regulares en pasado. Los verbos regulares en pasado, bueno, el término verbo regular es todo aquel verbo que en su forma pasado o pasada simple tiene una terminación ed, en su forma afirmativa, obviamente. Bien, en esta clase les voy a explicar cómo deletrear, cómo escribir el verbo regular en pasado, cómo agregarle esa ed. Ahí se le agrega ed, se le agrega solamente la letra d o se le agrega ied. Hay tres diferentes formas, las cuales voy a explicar en un momento más aquí. Respecto de la pronunciación, será en la siguiente clase para no llenarnos de tanta información. Por lo pronto vamos a repasar, vamos a ver la escritura de los verbos regulares en pasado simple. Recordemos, un verbo regular es todo aquel verbo que en su forma pasado simple se agrega una DED, D o IED. Vamos a ver los diferentes casos que hay. La regla general es agregarle una ED, como les estaba comentando hace un momento, al verbo. De tal forma que pues tenemos esta escritura. Tenemos work, worked, paint, painted, climb, climbed. Esta es la regla general. Agrego ed a todo el verbo regular en su forma pasado simple, con todos los pronombres personales, todos los sujetos. I worked, he worked, she worked, you worked, they worked. Para todas las personas, para todo el mundo, es la misma regla. El siguiente grupo o la siguiente regla es cuando yo ya termino o el verbo en su forma base termina con la letra E. En este caso agregaré solamente la letra D. Al fin de cuentas yo ya tengo la letra E incluida en la forma base. Entonces vamos a decir like en forma base, liked en pasado. Save en forma base, saved en pasado. Love en forma base, loved en pasado. Solo agregamos la letra D cuando termino con la letra E en mi forma base. Esto es la segunda regla. Tenemos la tercera regla. En la tercera regla hay que poner un poquito más de atención. Vamos a hacer un poquito más de énfasis. Estos verbos son de una sílaba. Se dicen en un solo sonido. Por ejemplo, en un aplauso diríamos de alguna manera stop, jog y trim. Bien, en estos casos lo que vamos a hacer es que vamos a identificar que es una sola sílaba y que yo tengo una letra vocal antes de mi última consonante. Recordamos la letra vocal, cualquiera es la A, E, I, O, U. Y cualquier consonante que esté adelante de esta vocal. Entonces, en este caso voy a duplicar la consonante. En este caso es la P, en este caso la G, en este caso la M. Recordemos, una sílaba, stop, jog, trim. Y su terminación es vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Duplico la consonante y entonces sí, posteriormente agrego la ED. La pronunciación no varía, sigo pronunciando el verbo en forma base, stop, más el sonido en pasado, stopped. Forma base, jog, el sonido en pasado, jogged. En forma base, trim, en forma pasado, el sonido, trimmed. ¿Okay? Hay dos excepciones de esta regla. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, pues que la consonante X, Y y W nunca duplican. Si ustedes observan, tenemos aquí una sílaba, fix, play, show. También termino con vocal consonante, igual que aquí, vocal consonante, vocal consonante. Y entonces la regla me dice que la letra X, Y y W nunca se duplicarán. En otras palabras, no puedo poner doble X, fixed, doble Y y doble W.
Entonces tendré que omitir esta regla y pasar directamente a agregar la ed como en el primer ejemplo. ¿Ok? Como acá. Entonces digo fix, fixed, play, played, show, showed. Es la primera excepción o una de las excepciones, como gusten verlo. La otra excepción están los ejemplos aquí abajo. Vamos a ver, tengo una sílaba. En el sonido, por ejemplo, sería clean, sing, and look. Es una sola sílaba. Y tengo, efectivamente, una vocal aquí con su consonante. A-N, vocal consonante, E-M, vocal consonante, O-K. Solo que en este caso yo tengo doble vocal antes de esta consonante. Por la razón de mi doble vocal, yo no voy a agregarle no voy a duplicar esta consonante, aunque no sea la W, la Y y la X, que son la excepción. Entonces, agregaré, de acuerdo a esta excepción, igual que en la regla número 1, agrego una ed, una sílaba ed normal. Forma base clean, pasado cleaned, sing, singed, look, looked. Es la regla de la doble consonante con sus dos excepciones. Después tenemos de este lado la regla de la Y. Hay dos reglas para la Y. Cuando mi verbo termina en Y, debo de ver qué es lo que tengo antes de esta Y. En este caso, si ustedes observan, nos encontramos con vocales A y O. En este caso, dos A y una O. Cuando mi letra Y al final o está del final está antecedida por una vocal, solamente agregaré ed como en la regla número 1. ¿Ok? De esta manera, forma base pray, en pasado prayed, stay, stayed, employ, employed. Pero cuando esta Y tiene, o atrás de esta Y hay una consonante, entonces yo debo de eliminar esta Y que está aquí. La voy a cambiar por una I latina. Y entonces agrego ED. La pronunciación no va a decir it. La pronunciación se mantiene, como en todos los casos que hemos venido viendo. Hurry, hurried. Study, studied. Deny, denied. No dije hurried, studied, denied. Es hurried, studied, denied. Esta es la pronunciación también. Bien, son las reglas. Hay un poquito más. En la siguiente clase, también junto con la pronunciación, les estaré hablando también de las excepciones de esta. Hay otras dos todavía cuando son doble sílaba. Tenemos que ver con la fonética. Entonces vamos a aprovechar en la siguiente clase que vamos a hablar un poquito más de fonética para decirles cómo es que influye en el aspecto de deletrear la palabra en pasado simple, el verbo. Solamente como repaso, para que escuchen los tres tipos de pronunciación y nos vayamos familiarizando con la explicación que les daré la siguiente clase de los sonidos que se emiten al hablar en pasado simple de verbos regulares. Worked, painted, climbed, liked, saved, loved, stopped, jogged, trimmed, fixed, played, showed, cleaned, singed, looked, prayed, stayed, employed, hurried, studied, denied. ¿Se escucharon esa pequeñita o ese ed, en este caso, painted? Me parece que fue el único de ese ejemplo. Bien, en la siguiente clase les estaré hablando más a profundidad cómo identificar cuándo pronunciar una o cuándo emitir uno u otro de los sonidos, de los tres. Esto es repasando, recordándoles entonces
verbos regulares en su forma pasada, cómo se escriben. Y recordar que los verbos regulares son todos aquellos que agregan ed en su forma pasada. La pregunta típica es cómo identificar un verbo regular. Solamente les puedo decir que hay que aprenderse esa lista de verbos de memoria. Hay muchísimos, hay listas variadas en internet. Esta es una pequeña lista. Los animo a que sigan buscando más listas de verbos regulares en internet, y de ser posible tener preparada por allí una lista para practicar en ella la pronunciación que les voy a dar en la siguiente clase. Bien, les recuerdo por favor darle like a este video y compartirlo con todas sus redes sociales, de ser posible, con sus amigos, y también visitarnos en Facebook como Learning Language, en la página www.learninglanguage.com, y pues seguirnos por ahí en todas las redes sociales. Para cualquier duda, comentario, pues también en este video los pueden hacer y con gusto les contestaremos. Y cualquier otra duda, estamos a la orden. Muchas gracias. Entonces, espero les haya servido este nuevo video y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien la próxima semana. Pásenla bonito. Gracias.